Buenas noches, amigos, oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes, ¿cómo están ustedes? Esto es Un Café con JJ en Ecuador TV. Hoy hemos invitado al abogado Héctor Yepes Martínez, procurador y director de la Escuela de Gobierno de la UES. Él es máster en Políticas Públicas, ex asambleísta de la provincia del Guayas, director de la Academia de Líderes Católicos del Ecuador y, por supuesto, comparte hoy este estudio para analizar los resultados de la consulta popular y el referéndum. Gracias por venir, abogado. Arranquemos de una vez, directamente. ¿Cuál fue su primera impresión luego del resultado de la consulta? Y, a fuerza de ser honestos, a todos mis invitados les pregunto lo mismo. ¿Esperaban un resultado, valga la redundancia, semejante? ¿Qué tal, Jimmy? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, no sé si alguien le haya mentido y le haya dicho que sí se esperaba el resultado, lo veo difícil. No, es muy difícil. Yo preveía que tal vez la pregunta de las bases militares iba a estar apretada, pero nunca me imaginé que iba a ser 60-40 el no. Así que sorprendido con los resultados del domingo. Creo que esto demuestra, en primer lugar, que la democracia está bien sana en el Ecuador. El pueblo no se deja llevar ni por un lado ni por el otro, tiene su propia decisión, es intuitivo. No creo, algunos dicen, no, es que la gente es boba, no sabe. No, yo creo que hay que respetar la voluntad popular y hay que saber escuchar humildemente también desde las autoridades, no solo el gobierno. Yo creo que este es un mensaje a todas las autoridades y me parece que el mensaje de la gente ha sido, ahora no. No queremos entrar en cambios de fondo, en cambios políticos, en un proceso incierto que habría sido una constituyente, que yo estaba a favor, pero creo que la gente ha expresado que esa no es su prioridad en este momento, sino más bien quiere que se resuelvan los problemas urgentes de las familias ecuatorianas. Sí, he escuchado criterios coincidentes con el suyo, abogado, y entre otras cosas también he escuchado, y yo lo comparto, tampoco fue específicamente una medición de popularidad del presidente, porque además tiene tiempo para recuperarse 3 años y pico. Pero sí me parece que, más allá de un poquito de desidia que hubo y más interés en el día a día, sí me parece que en la presencia mediática, en la presencia en las redes, no sé si fue un poco más creativo o eran más, y se produjo una especie de cargamontón. Puede ser, yo creo que tal vez hubo cosas que analizar de campaña, faltó claridad en explicar también las preguntas. Un ejemplo, en la pregunta sobre financiamiento de partidos políticos. Hasta hoy hay gente que cree que la pregunta era sobre si tenía que el Estado meter plata en las campañas, cosa que no era lo que se estaba preguntando, porque ese fondo, usted lo conoce. Es más, lo que se iba a retirar era el llamado fondo partidario. Que es el que se da después de la campaña. Para la capacitación, para formar nuevos líderes y toda la cosa. Sí, pero no se iba a tocar efectivamente la pauta, entonces no había el peligro, que siempre lo hay por debajo del escritorio, pero no había el peligro latente de que los capitales oscuros, que la plata del narcotráfico, que el que más plata tiene más va a pautar. No, porque eso se iba a mantener igual. Correcto, pero eso no se explicó lo suficiente. Creo que eso fue parte del problema. Ahora, más allá de eso, ya cuando hay un resultado pues tan claro, no estamos hablando de 49-51, insisto, me parece que el mensaje es que la gente está diciendo en este momento no queremos entrar en un proceso así, quién sabe más adelante, y más bien un llamado a las autoridades, el gobierno por supuesto, pero también la asamblea, la administración de justicia, los gobiernos locales, es decir, a ver, dejemos la peleadera, aquí tenemos problemas urgentes en el país que vienen acumulados desde hace tiempo, de seguridad, de salud, de educación, de falta de empleo, y lo que queremos es que se resuelva eso. Y lo otro ya lo veremos, porque tampoco creo que esto fue un sí a mantener la Constitución de Montecristi. Yo tampoco creo que por ahí va la cosa, sino que este no es el momento. Claro. Incluso si hoy salimos a la calle a conversar, a tomarnos un café con gente amiga y no tan amiga, nos dirán, ¿tú estás de acuerdo con el número de asambleístas? Y la gente va a decir, no, ¿cómo va a creer? El presupuesto del Estado se desangra, son muchos. Hoy, aún después de la consulta, le dicen. Y esto coincide con lo que dice usted, pues, Héctor, ¿no? Tienes razón, pero no es este el momento, ¿no? Podemos esperemos un poquito. Así es. Hay otras urgencias. Seguramente quedan lecciones, quedan aprendizajes, porque
después de todos los resultados, como en el caso de la consulta, hay lecturas, ¿no? Sí. Una de las lecturas es que va a ser necesario en un próximo proceso explicar más adecuadamente las cosas. Y yo creo que el país necesita más consensos. Porque, ojo, ¿qué habría pasado de ganar el sí? Que yo voté a favor de la constituyente. Habríamos tenido que ir a elegir constituyentes y luego con 2/3 debía aprobarse una nueva constitución en la Asamblea Constituyente para luego ir a las urnas. Ser sometida, claro. Eso quiere decir que habríamos ido a un proceso donde se debía generar grandes consensos nacionales. Y eso es lo que a mí me parecía positivo. Tal vez este no era el clima mejor, la gente sabiamente lo ha decidido así, pero yo creo que tenemos que buscar en el país los consensos que se necesitaban en la constituyente, ahora sin constituyente. Porque creo que esa necesidad de grandes consensos para enfrentar los problemas de fondo del Ecuador sigue estando ahí. Y creo que un mensaje también, hemos visto mucha pelea de un lado y del otro. Yo creo que la gente está, también ya las elecciones se acabaron, creo que la gente está diciendo ya no queremos volver a esta lógica electoral por ahora, más bien queremos ver acciones y creo que eso pasa también por tener consensos. Cuando alguien le apunta con una pistola en la calle a una persona, no le pregunta si votó sí o no, claro, si votó por Luis o por Daniel. Entonces, claro sí. Esas son las cosas que nos deben unir más bien para lograr acuerdos mínimos por la seguridad, para ver qué hacemos con la seguridad social, que es una bomba de tiempo en el Ecuador, cómo ajustamos la realidad de la ley laboral. No para precarizar, porque esa no es la idea, pero si tenemos 70% de la gente que trabaja fuera del sistema laboral, fuera del seguro social, hay una desconexión entre la ley y la realidad. Claro. Y en esos temas son en los que nos tenemos que concentrar como país para salir adelante. Es decir, estamos llegando también a un buen puerto, porque aquí también hemos hablado muchas veces de lo que se ha comentado en muchos medios, la necesidad de un pacto social. Ese pacto social que a mí me parece que debe empezar a construirse incluso con la gran participación de la academia, abogado. La academia hizo en esta ocasión, sobre todo la de Guayaquil, lo debo decir con mucho respeto, un buen papel porque presentó planteamientos, ideas, alternativas, 3 o 4 universidades, que aquí los comentamos. Eso estuvo bien, pero como que hace falta que la academia dé un paso más y se integre al gran debate nacional, ¿verdad? Para hacer ese gran pacto. Coincido, desde la UES lo hemos hecho, que yo dirijo la Escuela de Gobierno y creo que hay que hacerlo aún más. Creo que la academia debe plantear esas ideas que luego los actores políticos serán los que las implementen, pero hay que seguir proponiendo y creo también algo, hay que seguir explicando cuáles son los problemas de la Constitución actual. Porque el hecho de que la gente haya votado no significa que por arte de magia nos liberamos de los problemas. Ha desaparecido ciertos problemas, y esto lo digo también como abogado que lidio con los problemas de la justicia del país. A ver, la Constitución sigue permitiendo que si una persona ha entrado y salido 7 veces de la cárcel, un juez lo vuelva a sacar. Claro que no le ordena al juez que lo saque, pero le da esa válvula. Apertura, sí. ¿Y qué es lo que termina pasando? Una de dos, o corrupción en algunos casos, no compran al juez, o también pasa que hay un juez que quiere hacer las cosas bien, pero lo amenazan. Claro. Entonces lo más sano hasta para ayudar al juez bueno. La foto de la familia, de la escuela donde estuve, de los hijos, del carro, del juez, todo. Totalmente. Entonces a veces lo más sano, incluso para ayudar al juez que sí quiere hacer las cosas bien, es quitar esa ventana. A ver, si por delitos graves, no por cualquier cosa, ya tienes reincidencia, ya es la 7ª vez que pasa de nuevo por aquí, prisión preventiva de una. Por eso, a ver, entonces... y eso está en la Constitución. Claro, eso está. Y la pregunta es, ¿se puede operar un cambio desde la Asamblea vía, no sé si enmienda? El problema ya sabemos cuál es, que terminará en la Corte Constitucional y está en su égida decidir si va o no va o si no se lo regresan a la Asamblea. Es difícil y por eso yo insisto, tarde o temprano creo que quiere una constituyente. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los caminos alternativos? Una enmienda. Enmienda significa 2/3 en la Asamblea. Eso quiere decir, en la práctica, ADN y correísmo tienen que ponerse de acuerdo. Que ojalá se pusieran de acuerdo en temas como estos. Tal vez habrá otros en los que no, pero en lo que se pueda lograr un acuerdo entre ADN y RC para ciertos cambios a la Constitución, ojalá se diera y ojalá que sea la Corte Constitucional no los bloquee, que ha sido el problema hasta ahora. Por ejemplo, en este tema, el de... los que entran y salen de la cárcel como Pedro en su casa y que la prisión preventiva siempre sea la última opción, aunque ya hayas estado 20 veces en la cárcel, la Corte Constitucional la que ha dicho que no se puede hacer el cambio. Por eso
la necesidad de ir a una constituyente. Pero podría haber otros cambios, por ejemplo, el habeas corpus. Hoy por hoy cualquier juez puede dictar un habeas corpus. ¿Sí? ¿Tiene que existir la figura? Sí, pero el problema es que si cualquier juez la puede dictar, que es lo que hemos visto en la práctica, el abuso, ¿no? Alguien dice es que en el cantón de acá yo pasé por, no sé, me voy a inventar, yo pasé por, no sé, por Azogues hace 3 años, entonces me invento que tengo domicilio ahí, voy donde el juez allá y me sacan libre siendo un criminal peligroso. Antes, ¿cómo era? Existía habeas corpus, pero solo los presidentes de las cortes provinciales podían dictarlos. Antes eran los alcaldes, que tampoco era el mejor sistema. Entonces, veamos cómo, sin eliminar las garantías, porque tiene que existir también, obviamente, pero no tenemos este garantismo excesivo que no nos ayuda a tener seguridad. Por ejemplo, si el recurrente vive en Quito, sus jueces naturales son los de Quito. No puede ser el de Loja. Correcto. Porque ese es el tema. Y no debería ser cualquier juez de primera instancia. Ahora, ya se ha dicho, y aquí también entra la otra parte, ¿no? La gestión. Ya se ha dicho que tienen que haber jueces especializados en lo constitucional. Ya eso está normado, pero no se ha ejecutado. Entonces también, yo creo que hoy pues la gente ha decidido que ahora no es el momento de ir a estos cambios tan de fondo, pero hay que hacer lo que se puede con el naipe que tiene con lo que hay, el gobierno. Pues el gobierno, el Consejo de la Judicatura, la Asamblea, insisto, pues esto no es solamente el gobierno. Claro, y bueno, y lo que estamos hablando es importantísimo porque ya no solo se trata de evaluar lo que pasó con la constituyente, que por qué él sí, que por qué él no. Hay que aterrizar en una realidad. No se aprobó ninguna de las preguntas y todo sigue igual. Es decir, sí. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, luego en el segundo bloque seguramente tenemos tiempo. Si no se aprobó lo de las bases militares, que era un tema de seguridad, capaz que habrá que recurrir más a cooperación internacional, acuerdos países de gobierno a gobierno, qué sé yo, pero algo habrá que hacer, pues, ¿no? Totalmente. A ver, en el tema de las bases militares, bueno, pongan una base ecuatoriana con militares extranjeros. O sea, hay muchas formas de tener cooperación y bastante profunda sin ir a las bases militares. Yo voté que sí esa pregunta, pero bueno, si el 60% del país ha dicho que no sea la democracia, creo que hubo mucha confusión también en esa pregunta, pero en todo caso se puede cooperar con vigilancia, con inteligencia de otros países, con armamento, en el segundo bloque, prácticas. Abogado, vamos a abundar en eso. Vamos a hacer la pausa, regresamos con el abogado Héctor Yepes Martínez aquí en Un Café con JJ por Ecuador TV. Estamos en el segundo bloque de Un Café con JJ por Ecuador TV con el abogado Héctor Yepes Martínez, que es el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Espíritu Santo, máster en Políticas Públicas, fue asambleísta del Guayas. Le agradecemos por continuar con nosotros analizando este tema tan importante y retomemos esto de los sectores, perdón, de las bases. Si no se pudo aprobar la instalación de bases que no eran tampoco militares, bases extranjeras, ¿qué alternativas tenemos? Entonces estábamos hablando de que convenios de cooperación de país a país, por ejemplo, ¿no? Correcto. También. Como ya ha anunciado el gobierno que está cooperando con Estados Unidos, con la Unión Europea, y eso es positivo porque empecemos por lo fundamental. Ahorita Ecuador es un país chiquito que se está enfrentando a mafias multinacionales del crimen, por donde está pasando más del 70% de la cocaína mundial. Entonces necesitamos ayuda internacional. La gente ha dicho no a una forma muy concreta, bases extranjeras, pero puede haber bases ecuatorianas con fuerza pública extranjera que venga al Ecuador invitada soberanamente por nuestro país. Puede haber mecanismos para compartir vigilancia, inteligencia entre distintos países, armamento, entrenar a militares y policías ecuatorianos con fuerzas del orden extranjeras. Es decir, una amplia gama de cooperación que el gobierno creo que tiene que
avanzar todo lo que le permite la norma actual. Yo personalmente voté para tener una opción más, las bases extranjeras. La gente ha dicho que no, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados. Claro. Ahora, también tampoco fue posible el tema de la reducción del número de asambleístas. Eso sí, me parece que no tiene ninguna salida a la vista, ¿no? Ahí no hay mucha vuelta. No, a ver, y ahí, contrariamente a lo que dicen algunos, yo no creo que lo que se preguntó ahorita debería tratar de cambiarse en la asamblea, por ejemplo, porque me parece poco democrático. Si la gente ahorita ha dicho que no quiere ese cambio, hay que respetar, no tratar de meterse por la ventana. Lo que sí creo es que eventualmente hay que pensar cambios más profundos a la asamblea, y eso sí requeriría una constituyente. Más importante que el número de asambleístas es, por ejemplo, cuándo se los elige. Yo creo que se debería elegir en segunda vuelta, como fue cuando volvimos a la democracia en el 79. Con eso tienes dos tendencias consolidadas de los dos finalistas, pero también entran otros. ¿Qué pasó en el 79? Rodrigo Borja y Raúl Clemente Huerta no pasaron a la segunda vuelta, pero fueron luego al Congreso. Entonces los presidenciables que les va bien en la primera vuelta se pueden lanzar a la asamblea en segunda vuelta. Son cosas que hay que pensar más a fondo. Con esa tesis, abogado, ¿no se estaría como consolidando más el tema del bipartidismo si se vota en la segunda vuelta? Bueno, de hecho la experiencia... Bueno, estamos viviendo un bipartidismo, por supuesto. Por excepción esta vez, porque hubo un fenómeno electoral en la última votación, pero yo no creo que eso es malo. Yo creo que más bien el problema en el Ecuador ha sido el contrario, que tenemos una cantidad excesiva de partidos, pero tampoco creo que esto lleva necesariamente al bipartidismo. Insisto, el ejemplo es el Congreso del 79. Si hay elección en la segunda vuelta, los que les va bien en la primera vuelta, los presidenciables pueden lanzarse a la asamblea. Hoy el presidenciable que no llegó se queda en el aire. Es un buen punto, ¿eh? Entonces le da más bien un espacio para que pueda seguir en la palestra y le sube de nivel a la asamblea, porque no es lo mismo tener al que acaba de ganar, no sé, acaba de tener 7, 10% en una elección presidencial, tenerlo sentado asambleísta, como también pasa en Colombia, que van al Senado a veces. Y además... Pero son candidatos en la segunda vuelta. Correcto, esa es mi propuesta. Creo que esos son los temas que hay que debatir más de fondo. Lo otro es dónde se eligen los asambleístas. Yo le pregunto, ¿sabe cuáles fueron los asambleístas de su distrito? Nadie sabe. Nadie se acuerda. Nadie sabe. Yo bromeo en clases, digo, el que me responde esto lo exonero. Nadie no ha podido exonerar a nadie. No he podido exonerar a nadie. Abogado, ¿y qué pasa con esto de las áreas, los sectores o áreas estratégicas, ¿no? Realmente la Constitución tiene un candado de 7 llaves que no se puede abrir, por lo tanto, por ejemplo, las inversiones en petróleo están absolutamente limitadas o dependientes de Petroecuador. A ver, en la Constitución hay un candado, pero esos candados de las maletas que con cualquier llave uno los abre. Eso es chingo. Exacto. ¿Qué dice la Constitución? Solo por excepción se puede delegar al sector privado la gestión de los sectores estratégicos. Bueno, pero por excepción, casi todos los puertos, si no todos los del país, están en manos del sector privado, cuando son parte de sectores estratégicos. Gran parte de eso se hizo en el gobierno de Correa. Lo escuché al presidente Daniel Noboa reconociendo esto en una entrevista y tiene razón. La Constitución actual no es la ideal, pero permite, así como ocurre en la telefonía con Movistar y Claro, ocurre con los puertos, también se puede hacer en energía, también se puede hacer en otros sectores estratégicos como petróleo. Lo que hay que hacer es utilizar también hábilmente la normativa que hoy se tiene. Y ahí, pues, como abogado, yo creo que se puede hacer. Habría sido ideal mejorar la norma en la Constitución, pero de nuevo la gente ha dicho hay que jugar con el naipe que tenemos. Claro, claro. Bueno, pero también hay quienes piensan, yo me incluyo, que a veces las trabas vienen de las propias entidades públicas, ¿no? No digo ministros o gerentes de Petroecuador, pero siempre los mandos medios que tienen 500 años trabajando allí. Pero hoy se hizo, anteayer, se hizo una ronda petrolera después de casi 3 años, 4 años. Y enhorabuena, vi que estaba la ministra Inés Manzano en la ronda petrolera, sí, me parece excelente, me parece excelente. Y ahí de nuevo, ¿cuál es el problema? Esto hay que insistir para que la gente no se olvide que la Constitución sí tiene problemas que corregir. Saque pues a
la cuarta parte de Petroecuador, va a tener una acción de protección masiva al día siguiente, que un juez de cualquier lado se la va a dar por la ventana. Entonces volvemos al problema de fondo. Claro, o sea, excesivo garantismo. Yo no digo que no tenga que haber garantías ni derechos humanos, hay que tenerlos en la Constitución. Pero todo extremo es malo. Y cuando se presta abusos, lo que hace es paralizar el desarrollo del país. Claro, claro. La Constitución, como hemos coincidido, tiene muchas cosas buenas y hay caminos que no están pues bloqueados, como por ejemplo este de los sectores estratégicos, porque el gobierno tiene la varita mágica, tiene la llave, mejor dicho, por excepción. Pero efectivamente estos excesos de derechos, yo he comentado, son 99 derechos, y este exceso de garantías también genera problemas cuando se quiere aplicar las cosas que la Constitución permite. Totalmente. Y el exceso es lo malo. Porque, ¿qué es lo que hemos visto? Incluso la Corte Constitucional se inventa derechos que no están en la Constitución, porque la Constitución lo permite. Entonces, estamos en un ambiente de inseguridad jurídica, estamos en un ambiente donde, como cualquier juez puede resolver estas cosas, se presta mucho a la corrupción también. Y ojalá sobre esto existiera un consenso entre ADN y RC en la Asamblea para esto sí cambiarlo y que la Corte Constitucional no lo bloquee. Porque si no, de nuevo, ¿hay mucho que se puede hacer con la norma actual? Sí, pero también estas piedras en el zapato van a seguir existiendo y van a seguirle pasando factura al país. ¿Y cuánto pesa este tema del arbitraje internacional? Porque se dice, entre otras cosas, que muchas empresas grandes de afuera dudan de invertir en el Ecuador justamente porque no hay aquí arbitraje internacional. Y ese es un tema de sentido común, Jimmy. Yo le pregunto, si Ecuador y Perú juegan, ¿el árbitro puede ser ecuatoriano peruano? No, ¿verdad? No. Es así de sencillo. No puede ser. Entonces, si viene una multinacional al Ecuador, pues lo que quiere es que el árbitro no sea ni de uno, medio neutral, por lo menos. Sí. Claro. Entonces, hay instancias. Yo dirijo el Centro de Arbitraje y Mediación de la Universidad Espíritu Santo, de hecho me dedico a eso a nivel local, pero hay instancias internacionales donde el Ecuador muchas veces ha ganado, porque es mentira que el Estado siempre pierde, ¿no? Y de hecho el actual procurador, el doctor Juan Carlos Larrea, creo que está haciendo una gran defensa del Estado. En algunos temas ha ido bien, pues en otros a veces se pierde, como en el fútbol también. Pero pues, litigando con países donde sí hay la posibilidad del arbitraje, pues, y es que han podido litigar afuera. Pero acá no pasa, pues, eso. ¿Qué ocurre? La Constitución, ¿qué es lo que prohíbe? Que en un tratado de inversiones se ponga arbitraje internacional. Uno puede pactar con una empresa directamente, pero no en un tratado internacional. Eso es lo que prohíbe la Constitución. Y lo que ha pasado es que muchas veces, como no se puede hacer eso en una Constitución, eso limita la posibilidad de negociar tratados comerciales con otros países. Ahí está la traba principal. Y Ecuador, insisto, es un país chiquito. Tenemos 12 millones de personas. Hay países gigantes como Brasil que puede darse el lujo de decir, mira, yo no tengo acuerdos afuera porque casa adentro vendo todo lo que quiera. Ecuador necesita exportar, pues, para que entre en dólares a la economía, para que crezca el empleo. Entonces necesita acuerdos comerciales y para eso se necesita que el árbitro sea imparcial y poder destrabar este mecanismo. Ese cambio perfectamente podría hacerse vía enmienda en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el problema? Requiere 2/3. En la práctica, ¿qué significa eso ahorita? El correísmo debería votar a favor. Ojalá se pueda encontrar alguna vía para lograr esos consensos por el país. Si el correísmo tiene alguna preocupación puntual sobre este tema, bueno, a lo mejor se puede ver alguna fórmula, algún punto medio, pero creo que hay que poner sobre la mesa estos cambios que el país necesita. No el gobierno, el Ecuador, para salir adelante. Recapitulando entonces, todo lo que hemos hablado nos lleva a una conclusión. Qué importante y qué necesario es el diálogo y este pacto social del que hemos conversado, porque de otro modo es imposible operar cambios. Insisto, hay que lograr el cambio que se buscaba con una constituyente, el consenso que se buscaba con una constituyente, hay que lograrlo sin constituyente. Y para eso creo que las actitudes deben calmarse entre los políticos en el país. Creo que hay que bajar un poquito la mostaza. No significa que
pensemos igual. Vienen unas elecciones seccionales en año y medio, pues seguramente ahí habrá su pelea electoral como siempre, la gente decidirá, pero antes de eso hay mucho espacio para ponerse de acuerdo en estos temas que le interesa a la familia ecuatoriana, que lo que quiere es que haya más fuentes de trabajo, que haya un seguro social que no esté a punto de quebrar, y eso no debe preocuparle nomás al jubilado de hoy, sino a la gente. Yo todavía estoy sub 40, estoy ahí. Yo soy jubilado, así que a mí ya me preocupa. Pero imagínense a mí, y digo esto porque a veces los que somos más jóvenes nos desentendemos de esto, pero es mi generación la que no va a ver a este paso ni las ruinas del seguro social. Entonces deberíamos preocuparnos en ver cómo cambiamos el sistema, y eso solo se logra en los países si hay un gran acuerdo nacional entre gobierno y oposición, porque si no, cuando la oposición sea gobierno va a deshacer todo, y estos son cambios que van más allá del gobierno de turno, que necesitan acuerdos nacionales. Como en toda familia, pelea siempre va a haber. No significa que todos pensemos igualito, pero en una familia pues uno quiere que no le quiten la casa, ¿no? Porque eso nos perjudica a todos. Entonces, cuidemos la casa entre todos. Bien, gracias al abogado Héctor Yepes Martínez, el director de la Escuela de Gobierno de la UES, que nos acompañó hoy en Un Café con JJ por Ecuador TV. Mañana estaremos con Alfonso Rollero en la continuación de este análisis post consulta popular y referéndum. Gracias de nuevo, que tengan una buena noche.